Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva sección Sos Salvadoreño, porque aquí vas a descubrir los más profundos secretos de nuestros invitados. Y hoy empezamos con broche de oro porque tenemos, sí señores, calidad de calidad para empezar esta nueva sección. Emprendedor, empresario, locutor, director, una gran trayectoria, buen esposo, excelente padre y muchas virtudes que ustedes van a ir conociendo poco a poco durante esta entrevista. Y es que hoy tenemos a la voz detrás del micrófono de la 93.3 FM Globo, nuestro querido amigo Neto Cartagena. Soy salvadoreño, está mi bandera, yo la levanto aquí donde sea, azul y blanco corre mi... Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eric? Pues acá, haciendo de todo, caminando de un lado a otro todo el día y contento de que me den la oportunidad de estar en este canal. Qué bueno, en la introducción hablábamos muchas cosas referente a lo que ha sido su trayectoria, su vida. Hablábamos de que es una persona emprendedora, tiene su pequeña empresa, digamos, o ya grande empresa, porque realmente apoya mucho. Locutor, director, decíamos que era buen esposo, excelente padre, la voz detrás del micrófono de la 93.3 FM Globo. Cuéntenos, para empezar con este bonito programa, nuevo programa. Hoy iniciamos con esta sección. Nueva edición. Con Eric González. Y empezamos con broche de oro, como les dije, Neto Cartagena. Cartagena, mejor conocido como Neto Cartagena. Exactamente. Cuéntenos, Neto, para empezar, ya conocemos muchos, sí somos salvadoreños, la trayectoria de Neto Cartagena, pero ¿cómo era Neto Cartagena cuando era niño, cuando era joven? ¿Cómo fue su etapa de crecimiento? ¿Qué soñaba Neto Cartagena? ¿Neto Cartagena soñaba con ser locutor o qué quería ser? ¿Astronauta como todos? Quería ser papá. ¿Papá? Sí, siempre soñé con eso. ¿En serio? Siempre fui un soñador, pero lo que más soñaba era ser papá, tener hijos como el que tengo. Yo amo y me encanta ser papá, hoy lo venía diciendo, porque de repente me cuesta salir del trabajo, ir al colegio a traerlo y luego llevarlo a la casa, pero para mí es un gusto. Yo me siento feliz con mi hijo, que de hecho aquí lo tengo enfrente. Aquí lo tenemos con nosotros. Y no sabe cómo me pone a mí de feliz, de pleno, estar con él. Entre más tiempo estoy, yo me siento más feliz. Esa es una de las cosas, siempre fui soñador. ¿Qué te puedo decir? Siempre crecí con un amor muy especial de mujer, mi mamá y mi nana de crianza. Mi mamá se iba a trabajar, pero quedaba mi nana de crianza conmigo. Y siempre me enseñaba el amor a través de cuentos. Y los cuentos me hicieron creativo y me hicieron soñador. Me contaba La Flor del Olivar, Mondongo Mondongo, todos los cuentos de antes, yo los tenía de parte de mi nana de crianza y eso me fue formando como un soñador. Qué bueno. Una pregunta que me han hecho varios cuando me dieron cuenta que yo iba a entrevistar a Neto Cartagena, me dijeron, más que todo el sexo femenino, es novio Neto. Sí. ¿Cómo es novio Neto? Fui muy enamorado. Siempre me encantaron las mujeres, siempre, desde muy chiquito. O sea, quizá porque fui formado al estilo de la novela, cada rato me ponía a ver novelas. Y sí fui muy enamorado. Creo que las mujeres son hermosas, lindas. Y lo que me ayudó mucho fue mi profesión, porque cuando yo tenía 13, 14 años, nadie me hacía caso. Creo que muchos hombres vivimos de esa racha, ¿verdad? Que nadie nos hace caso, quizás porque no nos vestimos bien, o no nos peinamos bien, o no hablamos bien. Pero ya cuando entré en el medio y obviamente pues mi voz se fue educando, creo que las mujeres se fueron acercando y sí, ¿para qué decirles que no? Sí. ¿Era travieso el tío? Sí, fue travieso. ¿El tío, el pequeñito? Sí, muy travieso. Todo me gustaba tocar y aprender igual que mi hijo. Me agarraba un capricho de tener algo, siempre mi mamá trataba de dármelo. La guitarra me gustaba desde muy pequeño. Me compraban los inflables de la Pantera Rosa, del Chapulín Colorado. Con eso me crié.
yo me divertía casi siempre con cosas muy artesanales. Nosotros, con los hijos de mi nana, los nietos de mi nana, hacíamos carretas con ruedas de tapadera, hacíamos trapecios. Mi casa es una casa muy grande. Si esta casa para ti es grande, mi casa era el doble de esto. Entonces, y teníamos lugares para correr, para mecernos, hasta para nadar, allá en mi tierra, Ciudad del Cabo. Ok, bueno, yo creo que lejos de ser travieso, nosotros venimos de una juventud que nos gustaba aprender. Sí. Que si nosotros desarmábamos el juguete, no era por travesura, queríamos saber qué había dentro y después cómo volverlo a armar. Exactamente. Eso era lo que sucedía, y así muchos de nosotros, de nuestra generación, de nuestras edades, aprendimos de esa manera. Me pasó con la radio que teníamos, todas las desarmé, porque yo pensaba que la Rocío Dúrcal estaba ahí adentro. Así que me tocó armar y desarmar. Neto era travieso, no era travieso, era tal vez curioso. Sí. Cuando su hijo hace, por decir algo, lo que nosotros decimos una travesura, pero una curiosidad, ¿cómo reacciona Neto ahora como papá? Creo que me vuelvo flexible, lo entiendo, algo que se realice, de repente lo voy cambiando, ya quiere tocar a la tierra, pues ahí lo dejo, porque creo que es lo mejor que él se goce, que él conozca directamente todas las experiencias que yo viví. No lo limito, yo soy, y la mamá igual, la mamá lo avienta más todavía. Yo creo que la mujer de la casa soy yo, porque mi esposa es más aventada, o sea, juega con él más brujo que yo, pero sí, él es un niño que me hace la vida feliz, ¿verdad, Ariel? ¿Cómo se llama? Dariel. Dariel. Significa león de Dios. León de Dios. Ok, perfecto. Bueno, pasa el proceso de su niñez, su adolescencia. ¿Cómo llega Neto Cartagena a la radio y a qué edad llega? Llego ahí por los 18, 19 años, llego a la radio. Me emocionó porque obviamente siempre me gustó. Antes la televisión no era muy expandida como hoy. En el 70, te puedo decir, o en el 72, 73, 74, en Ciudad del Cabo éramos como 4 familias que tenían televisión. O sea, y de ahí todo el mundo radio. Entonces usábamos radio, de repente se nos arruinó la tele y nos quedamos solo a puro radio, escuchando las radionovelas del circuito de ISR. Y con esas novelas me crié. Entonces mi nana, que era la que me cuidaba durante el día, me hizo vicioso. Entonces yo pasaba escuchando cuentos, novelas, y me gustaba los comerciales. Yo decía, algún día lo voy a hacer. De repente los deportes, el baloncesto que se transmitía cuando jugaba el Liceo Salvadoreño con el Don Bosco, todo eso lo viví con mucha pasión. Y me encantaba cuando salían los jingles. La radio tenía muchos jingles antes. Por ejemplo, en 1080 tenía Radio Cadena 1080, la radio no se oye, se escucha. Y ya salía el nombre del locutor y con ustedes, Jorge de León. Y eso me encantaba. Yo decía, algún día lo voy a hacer yo. Y así fue. Dios me llevó a eso, pero tenía que soñar. Yo siempre digo, ¿qué pasan las cosas? Hay que soñar. Y yo soñaba, yo decía, mamá, algún día voy a estar en la radio. Y yo comenzaba a leer el periódico, leyendo las películas de los canales, porque antes aparecían en los periódicos. Yo decía, mira, mamá, muy pronto, Rocky 4 por Canal 6. Y justamente fue a aparecer a Canal 6, a leer las mismas películas que se anunciaban. En aquellos tiempos, bueno, Ernesto acaba de decir algo bien importante y bien bonito. Bueno, bonito lo vemos ahora. En aquellos tiempos no todo se veía en televisión. En aquellos tiempos, si uno quería tener teléfono en la casa, tenía que ser amigo de alguien. Exacto. Porque si no, no le daban teléfono. Yo recuerdo que nosotros fuimos de los primeros que tuvimos teléfono y casi que todos los vecinos llegaban, hey, préstame el teléfono. Pero para eso no era fácil. Y no era ni de tener plata. De hecho, nosotros lo alquilábamos. Era tener amistades. Así es, nosotros alquilábamos el teléfono, porque si los vecinos llegaban ahí casi todos, entonces tuvimos que poner una tarifa, ¿verdad?
En ese tiempo, Ernesto, hice esa pequeña reseña, esa pequeña remembranza, porque obviamente llegar a los medios siempre ha sido difícil. ¿Qué obstáculos, desafíos encontró en ese momento para llegar o cuando ya estaba en los medios? Bueno, sí, llega la oportunidad a través de un amigo que me motivó a tocar la puerta de una radio que se llamaba Radio América. Llegamos ahí y me pregunta el jefe de prensa, el Seco Espinosa, me dice, ¿qué le puedo hacer? Nosotros queremos una oportunidad. ¿Son periodistas? Pues sí, yo soy periodista. Bueno, te vamos a hacer una prueba y si te sale bien, pues quedas. Y al final no salió bien la prueba, porque realmente no era periodista. Y me dijo, ¿y a qué vienen? ¿Cuál es la idea de que ustedes están acá? Pues mire, yo ando buscando una oportunidad, soy sincero, no soy periodista, sí, ya me di cuenta. Te puse a redactar y no hiciste nada. Entonces, ¿y qué querés? Yo quiero estar aquí, en radio. Bueno, ponete a practicar. Y me quedé practicando en Radio América como periodista, pero al mes me pasé a la parte de cabina y de hecho Francisco me dice, bueno, yo ahí ya no te respaldo, porque mi parte es jefe de prensa y yo ahí ya no tengo nada que ver, porque te querés quedarte por el hijo, quedarte por el hijo. Y ahí me quedé practicando en Radio América, luego pasé a Radio Monumental, luego estuve en Radio Tec, desarrollamos un noticiero que se llamaba 970. A mí se me ocurrió ponerle así porque éramos una generación nueva y el dial de la radio era 970. Entonces hicimos ese noticiero en Radio Tec y ahí estaba Radio América, Radio Tec, luego paso a la Monumental, de la Monumental paso a la Máxima y luego paso ya a la Romántica, luego a la Voz, a la Romántica, luego paso a la KL y de la KL pues de ahí me paso a FM Globo y de FM Globo a Canal 6. Ok. Yo siempre he tenido una curiosidad. Bueno, nosotros siempre hemos seguido los medios. Antes era televisión, radio, incluso salió, no se puede decir radio, sí, porque uno siempre quiere estar escuchando. Pero los que llegamos por los 50 o pasamos los 50 años, nos ha tocado sufrir muchas situaciones, terremotos, conflictos civiles, una guerra que duró más de 10 años. Hemos pasado lo último, la delincuencia organizada, que fue duro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una persona que está en el medio llega una mañana a través de un micrófono a incentivar, a alegrar a la gente que está prácticamente en un luto constante, en un miedo constante? No podíamos salir a la calle, no podíamos ir a cualquier lugar, y la gente estaba más enfocada en escuchar las noticias, porque aunque eran trágicas, pero solo servía uno para no ese lugar desastroso, no hago esto. Muchas familias desesperadas, con miedo, con dolor. ¿Cómo se levantaban Neto Cartagena ese día? Porque aunque uno no lo esté padeciendo, uno siente, sufre que el dolor acompaña, que el dolor. ¿Cómo se levantaba Neto y decía, hoy tengo que motivar al Salvador? ¿Qué hacía Neto en esos tiempos? Bueno, creo que cuando ya comencé a presentar el Consejo de la Mañana, ya estaba en la iglesia, ya había conocido a Jesús y fue Dios que me motivó a hacer eso. Yo realmente como persona en ningún momento se me ocurrió. Mi idea era chistear, pero de repente Dios me habló y me dijo, mentalmente me dijo, Ernesto, tenés que hablar de mí. Y yo le tomé la palabra, le dije, sí, voy a hablar de ti. Comencé a hablar de él y que Dios era maravilloso y que Dios era grandioso y que había creado el cielo y la tierra. Y Dios me dijo, no es eso lo que yo quiero que hagas. Yo quiero que motives a la persona diciéndole que hay una esperanza en mí, que hay una esperanza en mi Hijo Jesús y que todo se puede resolver siempre y cuando me busque. Entonces yo le digo, yo hasta ahí sí no puedo, decía Dios. Yo hasta ahí, perdóname, pero lo primero que va a pasar aquí es que me van a echar. Entonces me dijo Dios, pues lo tenés que hacer. Y yo le decía, pues no lo voy a hacer. Lo tenés que hacer. Y yo me fijé que no lo iba a hacer. Pero pasó un mes en donde Dios literalmente me acusó.
Si yo no le hubiera hecho caso, creo que sí me hubiera hecho loco, ¿verdad? Porque el pensamiento era tan constante de que tenía que hablar de Dios y que tenía que hablar de Dios, y no solamente poniéndolo así como un verso, como un poema, sino que realmente hablar de la salvación, de que Él siempre está con nosotros. Lo tenía que hacer, tenía que predicar. Y justamente al final dije yo, Dios mío, me doy por vencido, siento que me estoy haciendo loco, porque yo leía fundas de los discos para olvidar el pensamiento que tenía. Leía cualquier periódico, cualquier cosa que tenía en mis manos, lo leía con tal de que se me olvidara el pensamiento, y más presente era. Si yo no le hubiera hecho caso a Dios, yo quizá ni existiera, pues, me hubiera hecho loco y algo hubiera pasado. Pero le hice caso. Y estando ahí me dice, mira, lo que están haciendo las demás radios es lo que hace cualquier radio. Tú tienes que hacer algo diferente. Comienza a hablar de Dios. Y así fue como comienzo yo a hablar de Dios y comienza con su iglesia. Ya estando en el globo. Estando en la globo. ¿Y hubo alguna objeción de parte de los directores o los que manejan la radio? Sí, mucha crítica. El director de la radio en ese entonces era José Aníbal. Aquel sí me apoyó porque obviamente asistíamos a la iglesia, éramos cristianos los dos, pero igual siempre me decía más equilibrio, un poquito mencionar menos el evangelio, hacerlo de la manera más prudente, pero yo no entendía, yo lo hacía tal cual Dios me lo ponía. Mucha gente me criticó. Al mes de estar yo haciendo el consejo, se me acerca mi jefe y me dice, hoy sí te pelaste, hoy sí leíste la Biblia entera, que leí un par de versículos, hoy sí te fuiste de pasta a pasta. Y solo me dijo eso, se fue. Pero yo me quedé clavado y yo dije, no puede ser. Se molestó. Y hubo algo en mí que me motivó a seguirlo. Lo seguí al pasillo y le dije, doctor, sí le quería decir algo, lo que estoy haciendo, yo siento que Dios me lo ha puesto, es algo bien de Jesús, pero lo estoy haciendo, va a disculpar, pero es algo que Dios me ha puesto. Y me dijo, mira, yo con Jesús no me puedo meter, eso es lo que quiero. Y se dio la vuelta. Y así fue como Dios respalda a través de mi jefe, el doctor José Luis Saca, respaldó este proyecto, y ahí estamos, haciendo todavía radio y presentando siempre a Dios en primer lugar. Hay muchas críticas de muchas personas que realmente no han conocido el verdadero amor de Jesús. ¿Por qué un cantante se vuelve cristiano y sigue cantando? ¿Por qué alguien en la radio es cristiano y sigue poniendo música del mundo como se conoce? ¿Por qué una persona que va a la iglesia Gozadito ve un programa de este pastor Tony Euler, entrevistó a un misionero de México, gran joven, gran hombre, con una argolla? Entonces, mucha crítica, ¿por qué? Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, mira, tener que realmente, es que si tú vienes de algo en donde te identifica con un vicio, con algo, muchas veces quizás lo más correcto es ser prudente y tratar la manera de que hay cosas del pasado, no traerlas a lo actual, porque sos una criatura nueva. En mi caso, presentar música secular, creo que hay que saberla digerir, creo que hay que saberla entender e interpretar, porque la mayoría de canciones que presentamos en la Globo son canciones de amor. Son canciones de amor. Entonces, si tú te vas al libro de Cantares, te vas a dar cuenta que el libro de Cantares es más complicado que cualquier canción de José José. El libro de Cantares dice que la mujer va con sus pechos que parecen cántaros, o que parecen ciervos, o que parecen, lo comparan un montón de cosas. Y habla del gusto de la mujer, habla de la belleza de la mujer, habla del deleite de estar con la mujer. Eso la Cantares. Y José José habla lo mismo.
y José Luis Perales hablan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Si lo mismo que se alaba de la mujer en cantares están también en los labios de José José. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. A eso me apego yo. Hay otro que, mira, hay cosas que yo realmente no comparto, porque obviamente siguen siendo cosas del mundo, pero igual tampoco señalo, ¿verdad? Y discrimino y aparto. Pero yo igual no estoy de acuerdo irme a la trabajadería, por ejemplo. Hablar en doble sentido. Creo que hay que definirse bien, hay que plantear bien y hacerse notar que Dios está ahí. Con la cuestión de los adictos, creo que en otras culturas el adicto es lo más normal. Y aquí en nuestro país no es muy aceptable eso. Pero si eso te hace sentir bien y te hace sentir cómodo, pero hay que asegurarse de que a través de un adicto otra persona no se vaya a confundir. Claro. Porque es bien fácil confundir. De hecho, si el testimonio de uno es ocasión de caer para el otro, creo que en una parte de la Biblia nos enseña de que eso va a ser demandado a nosotros. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, pero a veces somos rebeldes y decimos, mi trato con Dios es personal y Él sabe cómo ando yo. Exacto. Conoce mi corazón. Cuando en realidad, y lo digo yo por una persona que sí usa arete, que a veces es mejor guardar su apariencia, guardar su testimonio, porque muchas veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para los que están con leche tocando el léxico de... Yo me voy con aquella frase que dice, no haga cosas buenas que parezcan. Volviendo al tema de los años que vivimos atacados por la delincuencia, ¿cómo era en esos tiempos trabajar? Porque como radio, pues ustedes salen, bueno, todos los medios de comunicación salen a diferentes lugares a hacer en vivos, a hacer promociones, a hacer eventos. ¿Cómo era para ustedes salir? ¿Había miedo? ¿Había temor? ¿Tenían que decir primero con la persona que lo contrataba, mire, pero tienen que asegurarnos que no nos va a pasar nada? ¿Cómo vivían ustedes en el tiempo? Mira, yo siempre viví bien confiado. Lo que pasa, mi niñez la viví en medio de la guerra. Nos atravesaban los buses ahí frente a la casa, una casa totalmente de madera, de bajareque, en donde mamá salía y de repente decía, no me atraviesen los buses por aquí, señores, le decían a los del frente, ¿verdad? Y vivimos en medio de las balas por mucho tiempo, cosa que yo me crié con eso. Entonces, nunca me atemorizó eso, porque lo vi como parte de mi vida. Porque cuando yo estaba chiquito, mi mamá me llevaba a la catedral y lo primero que miraba era una manifestación, ¿verdad? Adentro de la catedral, tomada la catedral, megáfonos adentro, con gente vestida de rojo y los grandes carteles, durmiendo en catedral. Entonces, yo nunca me angustió ver gente empañoletada, porque miraba eso en catedral. O sea, fue algo normal para mí. Nunca tuve miedo. Sería mentiroso decir que tuve miedo. El único momento en donde quizás tuvimos miedo fue cuando la guerrilla, en el conflicto armado más difícil, pues llegó a la casa y tomó posesión de la casa. En ese momento sí, que tuvimos que irnos. Pero de ahí no me atribuló el conflicto armado ni el hecho de que estaban reclutando. Y ya estando dentro de los caminos de Dios, mucho menos. Nunca el temor llegó a mi ser. Ok, bueno, acá nosotros tenemos un logo que dice Escuela Superior Speaker de Comunicaciones. ¿Qué es esto? ¿Y cómo nace, perdón? Bueno, comienza como carrera de estudio, como una escuela de locutores allá por hace 15, 16 años. Iniciamos con la idea de empoderar gente que obviamente pues nadie les quiere guiar y llevarlos a ser verdaderos comunicadores del micrófono. Entonces yo decidí montar esta escuela. Comencé con el señor Gerardo Parker. Yo le dije, mira, en tu escuela de música podemos montar algo de educar al comunicador. Y me tomó la palabra y así lo hicimos por 9 años con Gerardo y su esposa. Luego le dije, me voy a retirar porque
los horarios que tú has puesto en las clases, yo ya no me adapto, tengo otro compromiso. A los 6 meses de haber dejado la escuela de Parker, se me ocurrió hacer una escuela, ya con mi apellido, pero hacerlo por la noche, horario que no me afectara, y así lo hice. Y monté Cartagena Studio, en una escuela de cocina que me dieron chance. Ahí monté la primera clase de Cartagena Studio, seguí desarrollándola, conocí a mi esposa, nos casamos, y fue cuando le cambiamos el nombre, porque decidimos no solamente empoderar gente para radio, sino que gente para cualquier momento, que pudiese hablar en conferencias, en charlas, y se formó la Escuela Superior de Speakers, que hoy por hoy es la primera y la única escuela de speakers que existe en El Salvador. ¿Edades? Desde los 7 años hasta los 100, Hasta los 100. si no más. Sí, no, pues, me imagino que las clases son dinámicas, se aprende bastante. Yo he conocido a una persona que, cara de cerdo, vino a una clase y fue su inicio de muchas cosas. O sea que la escuela da para crecer. La diferencia es que jugamos para que la gente no se aburre, preste atención. Si yo me pongo demasiado cuadrado dando la clase, la gente quizás lo más probable es que se va a levantar o se va a dormir, pero no, tratamos de jugar. Jugamos a locutor, al comunicador, nos tiramos de un lado a otro, hacemos que la gente le dé nervio, hacer los retos que hacemos, lo ponemos frente a un espejo a hablar, a decirse que son hermosos, de repente ponemos un compañero con nosotros que le diga te amo, te quiero, te necesito, y a eso les parece un reto muy fuerte, pero los emociona al mismo tiempo y dicen lo voy a hacer, lo voy a lograr, y rompen sus paradigmas y sus esquemas y los transformamos ya en personas libres, fuertes. Y ojo que esto no es solamente para que usted se dedique a un medio de comunicación, para ser editor, para ser en televisión. Esto es para aquellas personas que de repente un gerente tiene que hablar con su personal, un supervisor que tiene que dar indicaciones, y muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo acercarnos a las personas que nos colaboran. E incluso nosotros a veces no sabemos ni siquiera cómo hablarle a nuestros hijos. Y aquí aprendemos sobre eso. Totalmente de acuerdo. Aquí lo que enseñamos es que la gente pueda hablar porque en todo momento se necesita. Para conquistar a alguien, para vender algo, para enseñar, siempre se necesita hablar. Y para esos creadores de contenido que a veces no saben qué es lo que están diciendo, pero ahí están hablando. Exactamente. Nosotros damos la técnica y les enseñamos a desarrollar cómo crear tu argumento o tu discurso y la técnica de cómo respirar y cómo hablar. Neto, algo bien importante, los medios tradicionales poco a poco van desapareciendo, tal vez no de raíz, pero sí muchas de las secciones que nosotros conocemos tradicionalmente, por ejemplo, la prensa escrita, ya casi Ya murió. Casi nadie ve. Sí. Y ahora ya la van a ver menos porque realmente ya murió. Sí. La televisión ya no es como antes. Ahora todos prefieren ver a través de este aparato lo que es TikTok, redes sociales. La radio creo que es la que tiene más fuerza porque en eso sí, uno puede estar viendo TikTok, pero son segundos. Uno puede estar viendo un programa de YouTube, pero lo ve, gusta ver tal vez alguna payasada, algún paisaje, algún lugar que han visitado, algo de miedo, pero la radio por el momento es el único medio que uno enciende, no necesita tener datos, uno enciende en cualquier lugar, va escuchando 1h30, reflexiones, música, por eso se mantiene. Pero ¿cómo visualiza Ernesto Cartagena el futuro de los medios tradicionales? Bueno, yo creo que ya dijiste la primera parte, ya la mayoría de medios ha desaparecido, la radio se mantiene, pero yo creo que la radio va a ser transformada, y va a ser transformada al mundo digital. No lo quisiéramos porque nosotros estamos metidos en el formato tradicional. Pareciera que nunca se va a acabar el formato tradicional, pero yo creería que va a llegar un momento en que el Internet va a ser fuerte. Hoy porque el Internet, pues a ver que en cualquier lugar la señal es mala,
el internet aquí en nuestro país no es como en otros países que hay que pagar. Va a llegar un momento que el internet va a ser gratis. Así como cualquiera tiene un teléfono celular, va a llegar el momento en que el internet va a ser gratis y quizás, muy probablemente, vamos a emigrar a lo que es la radio digital en internet y ahí vamos a encontrarnos con mucha competencia. Creo que la radio se va a mantener, pero ya con un formato nuevo, y estoy hablando de unos 20, 30 años, ¿verdad? En donde la radio va a llegar a tener más incidencia porque vamos a pasar a la parte digital. Hoy por hoy, el sistema tradicional todavía se mantiene fuerte. Creo que estamos en la radio de todo el mundo, porque la radio se ha vuelto más allá de poner música. Somos compañía. Por eso la gente ya no se aburre con el hecho de que platiquemos. Allá por el 80 sí la gente te decía, no, que el locutor mucho habla. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos, si tú te acuerdas, pedíamos una canción para grabarla. Y ya cuando el locutor se metía, decíamos, ¡ay, se metió la canción! Pero hoy no, hoy la gente le gusta que los locutores hablemos. Interactúen. Sí, porque les parecemos que somos una compañía final. Hay mucha gente que vive sola en su apartamento y al escuchar un par de voces o 3 voces desarrollando un diálogo, la gente dice, wow, me siento que estoy con alguien. Entonces, la radio ya no es solamente la cinquera o el tocadiscos, sino que la radio hoy es una compañía. Pareciera mentira, pero conozco un par de personas, incluyéndome, más de par, ¿verdad?, que consumen bastante YouTube, bastante redes sociales, sí, pero de repente pasan la pantalla a la televisión abierta porque sienten que hay una persona atrás, sí, están en vivo, entonces no se sienten solos. Y las redes sociales es algo ya pregrabado y no hay nadie. Entonces muchas personas hacen eso. Yo conozco varias que me dicen, no, mira, desde que yo de repente mejor pongo el 6, pongo el 2, pongo cualquier cosa, porque siento que no estoy solo en la casa. Y yo digo, ok, eso sería bueno que los que manejan medios de comunicación lo sepan, para que traten de interactuar más con las personas, porque eso es lo que nos mantiene. Y lo que pasa, hay una generación que todavía se mantiene apegada a la televisión y a los medios tradicionales, pero esa generación ya está falleciendo. Entonces, tú le preguntas a los jóvenes, yo cuando daba clases de jóvenes en la escuela, y yo les digo, mire, ¿qué programa ven de televisión? Me dicen, ¿qué es eso? Ninguno, ¿qué es eso? En menciono cierto programa y me dicen, no lo conocemos. Entonces te das cuenta que el mercado es bien pequeño, bien reducido, y prácticamente el medio televisivo, el medio prensa escrita, ya fallecieron justamente. La radio se mantiene, pero igual no canto victoria, porque la radio se va a transformar con el paso del tiempo a lo digital. Usted va a escuchar radios en internet y es la que va a solicitar, es la que va a buscar, porque ya en el país vamos a tener un internet más estable, más fijo y muy probablemente gratuito. Así que creo que a eso vamos. Para la próxima pregunta, antes quiero comentar algo que es una anécdota. En aquellos tiempos, yo no sé si todavía lo hacen los centros escolares, bachillerato, pero cuando yo saqué mi bachillerato yo llevaba una materia que se llamaba seminario y nos preparaba, hacíamos una tesis, teníamos un tema, investigarlo, preparándonos para la universidad. Recuerdo que en esa ocasión yo tomé el tema de la libertad de expresión porque siempre me ha gustado lo que es los medios, aunque nunca he trabajado en medios. Pero en aquellos tiempos me tocó hacer varias entrevistas. Me fui a APES, cuando APES estaba acá por el paseo. En ese tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que en aquellos tiempos no tenía ni idea quién era, pero en ese momento estaba en un pleito legal con McDonald's. Entonces vine yo, me presenté y le dije yo, soy Ed González, estoy haciendo esto y esto, entonces yo traigo un tema y quería ver si se me podía dar una entrevista, porque en ese tiempo él daba una ponencia en APES. Él hablaba y mucha gente iba a escucharlo.
Entonces yo me pareció interesante y voy a esperar a este hombre a que baje, a ver si me atiende de todas maneras. Un dicho, yo tenía quizás como 16, 17 años más o menos por ahí. Bajó y le dijo, ¿qué tal? Mucho gusto, me presenté. Hansi Potter me dijo, ¿cuál es el tema? Libertad de expresión. Perfecto, nos sentamos, pusimos la cámara y todo. Y me dijo, vaya, vamos a empezar. Pero yo te hago la pregunta primero. ¿Para vos hay libertad de expresión? Para mí, si yo creía 100% que en nuestro país había libertad de expresión, porque uno podía decir lo que fuera y ahí estaba. Y me dijo, ¿tenés acceso a un medio de comunicación? ¿Vos vas a un canal y decís que querés expresar algo y tenés acceso a eso? No. ¿Tenés acceso a la radio? Vos podés ir y podés. No. Entonces vos tenés acceso a desahogarte, pero andar en la calle y gritarte, desahogar, pero nadie te escuchó. Eso no es libertad de expresión. Nuestro país no tiene libertad de expresión. Y eso me quedó por años y yo no tengo acceso a medios de comunicación. Han cambiado las cosas porque ahora, a través de las redes sociales, cualquiera puede poner un video y hablar lo que quiere y expresarse, y muchos lo escuchan. Entonces, a mí me gustaría saber, ese personaje lo conocí años después y era don Armando Bukele, el papá de nuestro presidente. Claro, Bukele. el dueño de Servipronto. Exacto. ¿Qué piensan esto sobre la libertad de expresión? Había antes, hay libertad de expresión ahora, los medios han cambiado, han favorecido la libertad de expresión, las redes sociales, ¿o cómo está el volado aquí? Creo que según como la veamos, creo que siempre hay, según a mis, ¿cómo decirlo? Yo creo que la libertad de expresión tiene límites como cualquier otra cosa. Y si nos volvemos complicados, yo te puedo decir no hay, pero si nos volvemos de mente abierta, sí, te puedo decir que sí, porque siempre han habido límites. Tú te vas a un país árabe y allá va a haber libertad de expresión con ciertos límites. En China igual, en Japón igual y aquí igual. Nunca va a haber una libertad totalmente como la madurez nuestra. Nuestra madurez nunca va a llegar a la máxima expresión, es mentira. Un guitarrista famoso dijo que él se moría, que se podía muy bien la guitarra, pero todavía le hacía falta conocer la guitarra. Yo creo que hay que disfrutar hasta donde te llegan los límites de tu cultura. Pero yo creo que sí hay libertad de expresión, porque si no, no estuviéramos en este momento en un canal de YouTube. Y sea como sea, en algún momento yo estuve en un canal de televisión, me entrevistaron, me dieron la oportunidad. Esto es como que yo dijera que no hay trabajo, que quizás no tenemos los mejores trabajos, pero hay trabajo. Ah, sí, pero ahí te explotaban. Sí, pero hay trabajo. Sí, pero no te permitía desarrollarte como la mejor forma, siempre fuiste ordenanza. Sí, pero hay trabajo. Entonces yo creo que sin querer ponerle salsa a esto, yo creo que libertad de expresión hay en diferentes categorías. Por nuestra cultura quizás no llegamos a la categoría más plus, pero sí hay libertad de expresión. Por lo menos yo me he sentido bien. Que quisiera hablar más, probablemente no lo puedo hacer, pero sí hay libertad de expresión. Por lo menos en mi familia yo tengo mi libertad de expresión. Cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Entonces, ahora los ambientes políticos, los ambientes administrativos te ponen límites, pero sí, creo que cada pueblo tiene lo que se merece. Y por ahí no. Y siempre que sea con respeto, porque la verdad que, o sea, la libertad de expresión es una cosa, pero si ya le va faltando respeto a alguien, ya puede entrar incluso hasta en un delito. Por eso están las leyes y por eso llegan los límites. Lo que pasa, nosotros quisiéramos entrar al libertinaje, a hacer todo lo que quiero, decir todo lo que quiero. Yo creo que si no hubieran límites, esto estuviera mal desparramado de lo que está. Exactamente. Bueno, imagínate que yo me muevo en los medios de comunicación y de repente en las redes sociales, si yo digo algo que quizás no le gustó a alguien, ya dice, ay, no me gusta.
De hecho, hoy en la mañana estábamos haciendo un programa y ahí salió un comentario. Ya más de lo mismo, me cae mal. O sea, muchas veces nosotros no estamos ofendiendo y la gente nos ofende. Y si no hubiesen límites, fuera esto peor. Todos nos diéramos en la madre. ¿Por qué? Porque necesitamos límites. Necesitamos límites. Al final, creo que la libertad de expresión que tenemos es la libertad de expresión que merecemos. Bueno, Neto, muchas gracias de verdad por ese tiempo. Sé que es una persona muy ocupada, sin embargo nos ha brindado bastante tiempo. Gracias a los que nos han escuchado, pero queremos que nos dé un consejo para la juventud e incluso para las personas ya adultas, que hay muchas personas que en su juventud soñó con pertenecer a los medios de comunicación. Yo fui uno, nunca tuve la oportunidad, pero hoy vi la oportunidad y dije, no importa, tengo 50 años, pero puedo empezar. ¿Cuál sería el consejo de Nelson Cartagena? Y lo que nos vino a invitar a Jesucristo a tener fe. Tener fe es soñar. Conviértete en un soñador. Mi iglesia se llama Sueños de Dios, porque Dios siempre te pone la inspiración para soñar. Creo que mucha gente no camina o no avanza más porque ha parado de soñar. Comience a pensar que sí se puede, aunque físicamente el recurso no está enfrente. Muchos me decían, esa señorita nunca te va a hacer caso. Y al final, después de 9 años de insistir, se convierte en mi esposa. Siempre soñé y siempre dije que ella va a ser feliz. Y voy a tener hijos con ella. Cuando me caso, me descubrieron varicocele en los testículos y me dijeron no va a tener hijos. Y yo dije sí, voy a tener hijos. Porque cuando sueñas, es la fe en práctica. Y cuando tienes fe, todo puede pasar. Que Dios te bendiga. ¡Arriba El Salvador! Y esta es mi tierra.